Hola, ¿cómo están? Quiero compartir con ustedes un tema que puede parecer difícil al principio, pero en realidad tiene mucho que ver con lo que vivimos cada día, sobre todo en América Latina. El texto que vamos a trabajar se llama Interculturalidad y Decolonialidad del Estado y fue escrito por Katherine Wallace, una autora que ha trabajado muchísimo con los pueblos indígenas y afrodescendientes en nuestra región. Puede ser que el título suene un poco complicado, pero en este video vamos a explicar todo paso a paso y con palabras sencillas, porque en el fondo este texto nos invita a reflexionar cómo podemos construir una sociedad más justa, más respetuosa y más tolerante, donde todos tengamos voz sin importar de dónde venimos ni quiénes somos. La idea principal de Katherine Wallace es que aunque no estamos en la época de la colonia, todavía hay muchas formas de poder que viene de ese tiempo y que así siguen presentes de la manera que sobrevive el Estado. Estas formas de poder siguen afectando a los pueblos indígenas, afrodescendientes y a muchas comunidades que han sido excluidas durante siglos. Por ello, ella habla de la colonialidad, es decir, de las ideas que nos dejaron los colonizadores y que aún están vivas en la ocasión, en la política, en la economía y incluso en cómo vemos a las personas y a la naturaleza. Frente a esto, la autora propone dos cosas muy importantes: la interculturalidad y la descolonialidad. La interculturalidad no es solo aceptar que hay muchas culturas, sino construir relaciones más justas entre ellas. No se trata de que una cultura se impone sobre la otra, sino de cómo trabajan juntas con respeto y amabilidad. Esto es clave para transformar el Estado, porque no se puede hablar de justicia si solo se toma en cuenta los valores o ideas de una sola cultura. La decolonialidad, por su parte, es un proceso más profundo, es una forma de pensar, de actuar que busca romper con esas ideas coloniales que aún nos dominan. No es solo cambiar leyes o hacer reformas, sino transformar cómo entendemos el poder, el conocimiento, el ser humano y nuestra relación con el planeta. Es una propuesta que viene desde los pueblos que han sido históricamente oprimidos y que quieren construir algo nuevo, algo distinto. Entonces, en este video vamos a hablar de todo eso, de cómo América del Sur está viviendo cambios importantes gracias a las luchas de los movimientos, de las luchas sociales, de cómo se puede pensar en un estado diferente, uno que reconozca todas las culturas y respete sus saberes, y de cómo la interculturalidad y la decolonialidad nos dan herramientas para imaginar un futuro más justo, más libre y más humano. Así que si te interesa entender qué significa realmente refundar el Estado desde la diversidad, qué papel tienen los papeles originarios en esta transformación y cómo todo esto se relaciona con tu vida, quédate porque vamos a ver en un instante. Interculturalidad y decolonialidad por Katherine Wallace. Este video aborda las ideas principales del texto de Katherine Wallace, titulado Interculturalidad y decolonialidad. Las insugerencias políticas de refundar el Estado. La autora nos invita a pensar formas nuevas y profundas de construir el Estado y la sociedad desde la diversidad, rompiendo con las estructuras coloniales que aún persisten. ¿Qué está pasando en América del Sur? Wallace señala que América del Sur está atravesando cambios históricos importantes, sobre todo en países como Ecuador y Bolivia, que han propuesto nuevos modelos de Estado, plurinacionalidad y interculturalidad. Estos cambios no vienen desde los gobiernos, sino desde los movimientos indígenas y afrodescendientes, que han luchado por transformar las bases del Estado, no solo políticamente, sino también cultural. ¿Qué significa decolonialidad? Los autores dicen que decolonialidad no es solo una teoría, sino una lucha, una actitud y una forma de ver el mundo que nace desde los pueblos oprimidos. Una de la colonialidad cuestiona las estructuras de poder impuestas por el colonialismo y el eurocentrismo. Según Wallace, estas estructuras siguen vivas y
se expresan en el racismo estructural, el sistema educativo eurocéntrico, la exclusión de saberes indígenas y afrodescendientes y la explotación de la naturaleza. La lucha decolonial busca desmontar esas estructuras y crear algo nuevo desde la raíz. Los 4 ejes de la colonialidad. Wallace explica, inspirada en Aníbal Quijano, que la colonialidad opera en 4 dimensiones. 1. Colonialidad del poder. Jerarquías raciales, donde los blancos están arriba y los pueblos originarios y negros están abajo. 2. Colonialidad del saber. Solo se valora el conocimiento occidental, se desprecia el saber ancestral. 3. Colonialidad del ser. Deshumanización especialmente de indígenas y afro. 4. Colonialidad de la naturaleza. Destrucción del entorno, uso destructivo de los recursos. Estas formas de dominación siguen activas y afectan profundamente las formas en las que se organiza el Estado. Ecuador y Bolivia, casos concretos. Los procesos constitucionales en Ecuador 2008 y Bolivia 2009 fueron intentos de incorporar estos principios, aunque con dificultades. Fueron históricos porque por primera vez intentó construir un Estado, interculturalidad y plurinacional, en el que la diversidad no solo sea tolerancia, sino fundamental para pensar el país. En conclusión, Katherine Wall nos muestra que la verdadera transformación no se logra solo con leyes, sino con una nueva forma de pensar y de vivir el Estado. La interculturalidad, critica a la decolonialidad, son claves para construir una sociedad más justa, plural y en armonía con la naturaleza. Después de leer el texto de Katherine Wallace, sinceramente me quedé pensando en muchas cosas. No es solo un texto cualquiera, porque no solo habla de ideas, sino nos hace mirar la realidad de una forma distinta. A mí personalmente me hizo cuestionar cosas que tal vez antes daba por normales, por costumbres, por cómo hemos sido educados, y es que sin darnos cuenta muchas veces repetimos formas de pensar como si fueran las únicas cosas posibles, y eso es justamente lo que Wallace nos invita a romper. Lo que más impacto tuvo en mí fue como la autora muestra que la decolonialidad no es solo algo teórico o académico, sino una lucha viva que está ocurriendo ahora mismo y viene desde los pueblos que han sido ignorados o maltratados por siglos. Yo creo que a veces desde los ciudadanos, desde las aulas o desde el internet, se olvidan que hay muchas realidades distintas, que hay personas que viven, sienten y piensan de maneras diferentes y no siempre solo son reflejadas en el Estado y lo que el Estado considera normal o válido. Wallace nos dice que refundar el Estado no se trata solo de cambiar una ley o de escribir una nueva constitución, sino de cambiar la raíz de las cosas. Y eso me hizo pensar en cuántas veces los cambios que se hacen en los gobiernos son solo una forma, pero no de fondo. Porque si se hacen reformas, se crean ministerios de interculturalidad, se ponen palabras bonitas en los discursos, pero al final los pueblos siguen sin tener una labor real, sin que las formas de vida y sus saberes sean reconocidos como iguales. También me tocó mucho el tema del saber. Katherine habla de la colonialidad del saber y eso me llegó fuerte porque yo también he crecido pensando que el conocimiento verdadero viene de los libros, de las universidades, de Europa, de los autores famosos. Pero ¿qué pasa con el conocimiento de generación en generación que proviene de las comunidades? ¿Qué pasa con los saberes de los abuelos, los sabios indígenas, los campesinos? Eso también es conocimiento, eso también es valioso y me hizo pensar que muchas veces la educación que recibimos se borra o se menosprecia ese otro saber como si no existiera. Otra parte que me hizo reflexionar fue la idea de la interculturalidad como algo político, no como una simple convivencia, porque claro, a todos nos han dicho hay que respetar las culturas, pero eso no basta, sino que se trata de convivir y de compartir el poder, de tomar decisiones juntos, de transformar el Estado de otras culturas que existen en el país. Y eso no es fácil, pero sí es necesario, porque si seguimos en este Estado que solo representa a una parte de la población, entonces seguimos repitiendo la exclusión de siempre. Y aquí en Ecuador eso se nota. Vivimos en un país plurinacional, al menos en la Constitución, pero muchas veces eso no se ve mucho en la práctica. Los pueblos indígenas siguen siendo criminalizados por protestar. Sus territorios son invadidos por empresas y sus formas de organización casi nunca se toman en serio. Entonces me pregunto, ¿de qué sirve tener una constitución bonita
aplica, si no se aplica de verdad, ahí es cuando la propuesta de Wallace cobra más sentido. No es solo cambiar leyes, es cambiar la forma de pensar, la forma de sentir y la forma de vivir. Por eso, este texto no me dejó igual, me removió, me incomodó, pero en un buen sentido. Me hizo sentir que hay mucho por hacer y que si queremos un país más justo, no podemos seguir ignorando estas luchas. Me di cuenta que la interculturalidad y la decolonialidad no son cosas lejanas ni de los pueblos indígenas. Nos tocan a todos porque todos vivimos en este país. Todos tenemos la responsabilidad de construir una sociedad que de verdad respete y valore la diversidad. Así que para mí, esta lectura fue una invitación a cuestionar, a aprender y sobre todo a escuchar más, a dejar de hablar sobre lo que yo sé y a empezar a abrir el corazón y la mente y las otras formas de ver al mundo, porque tal vez en ese diálogo de saberes, culturas y luchas, esta es la clave para cambiarnos no solo el Estado, sino también nuestras relaciones y nuestra forma de vivir. Muchas gracias por ver este video.